Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos otra vez. Hoy es 26 de mayo, estamos ya en jueves. Es casi el Día de las Madres. Estaba viendo ayer un pequeño corto de el buen amigo Nagüero en el programa El Mañanero, donde hablaba que el Día de las Madres ha sido como olvidado, destruido. Y ciertamente yo recuerdo hace 12, 13 años atrás, yo hacía el señalamiento de que el Día de las Madres era un día para celebrar, era un día importante, que las madres habían cambiado, que antes, en los 70, en los 80, en los 60, la madre esencialmente tenía una función de ama de casa y obviamente las madres recibían con agrado cualquier utensilio que tú le regalaras. Tú vas todavía donde mi mamá, una mujer de 70 años, y le dice, bueno, le voy a regalar una nevera para el Día de las Madres. Y mami se pone feliz. Obviamente, las nuevas generaciones cambiaron. Llegó una generación de madres modernas, de madres que son trabajadoras, profesionales, autosuficientes, pero que también son madres. Y obviamente las necesidades o la necesidad de comprar cosas para el hogar ya no necesariamente eran algo que recaía en la espalda de los hijos o del marido, y que la mujer lo viera como una recompensa, un reconocimiento por su labor de madre, que posiblemente estaba vinculado a eso culturalmente en décadas pasadas, y que hoy la mujer pues tiene otras expectativas respecto a lo que quiere recibir como regalo. Por ejemplo, tengo un amigo que se llevó a su madre de viaje para Estados Unidos. Tengo amigos que le han regalado, qué sé yo, un home theater con pantalla plana para la habitación a su mamá, u otros le han regalado un viaje por Europa, le han pagado a su madre. O sea, han cambiado los regalos, pero no ha cambiado el motivo de celebrar, de agradecer, de dar las gracias a las mujeres que no solamente nos trajeron al mundo, sino que se desvelaron los días que nos enfermábamos o los días que eh, no teníamos problemas, las primeras a las que siempre recurrimos cuando tenemos algún tipo de situación difícil, alguna duda, son nuestras madres. Y obviamente, aunque muchas personas hoy no tienen a sus madres, creo que en esta batalla que se da de cambio de paradigmas que estamos viviendo actualmente, señalaba yo en los años 2010, 2009 por ahí, decía, siendo todavía una persona con mucho menos madurez y conocimiento que la que tengo ahora, señalaba que era importante seguir celebrando a las madres y celebrarlas acorde a cómo ellas se sintieran bien. Si tu madre lo que quiere es disfrutar contigo un domingo y una tarde de cerveza, pues disfrútalo. Gracias a Dios tenemos un día donde se lo dedicamos por completo a ella, aunque todos los días, como dice el cliché, son de las madres. Esta semana, y con lo dicho por el buen amigo Nagüero, no podemos permitir que una celebración tan hermosa del ser humano más valioso que tenemos en nuestra vida, que es nuestra madre, y luego nuestro padre, a los que lo tienen, o puede ser que estén en la balanza al mismo nivel. Eso no importa. Lo cierto es que hay que celebrarlos y no es malo ni es pecaminoso que haya un día que lo celebremos. Ayer y de hace unos días hacia acá vengo observando algo que yo vengo señalando desde hace tiempo. Esto que vengo señalando es, en grupos de clase muy acomodada, asumir unos discursos moralistas, como unos discursos bien estructurados, que ya me los sé de memoria, que son discursos que lo que buscan es pura y simplemente llenar de complejo al contrario, y, y con ello, pues evitar que éste se atreva a defender su postura, ciertamente. En el caso de República Dominicana, vimos como hace un par de días
el primer ministro Claude Joseph, yo hablaba de él, hablaba de que la comunidad internacional debe observar de cerca los numerosos casos de abusos contra los derechos humanos de los haitianos en los últimos tiempos en la ciudad Juan Bosch, República Dominicana. El racismo sistemático y el antihaitianismo en República Dominicana es inaceptable. Ciertamente, la relación de República Dominicana y de Haití ha sido una relación difícil a lo largo de la historia. Haití es uno de los primeros países en independizarse, la primera nación negra que surge en el mundo, donde se abolió la esclavitud. Era una colonia súper rica, luego fue un país muy rico y se convirtió en una potencia militar que tuvo niveles de influencia que llegaron a ser financistas hasta de la independencia de la Gran Colombia. El libertador, como lo llaman, aunque hay historiadores que señalan que Bolívar fue cualquier cosa menos eso, pero ciertamente Simón Bolívar sintió mucho agradecimiento por los favores económicos que hicieron para la causa libertadora en la Gran Colombia, lo que hoy son Colombia, Venezuela y Ecuador, y otros países de parte del imperio de la República de Haití. Haití, luego de abandonada la República Dominicana por los españoles prácticamente, pues tomó República Dominicana, que en esa época no se llamaba República Dominicana, pero hablamos de los primeros 20 años de los 1800, y durante 22 años nos sometió a una dictadura que no solamente nos buscaba borrar la identidad que ya estaba creada en este lado de la isla de parte de los criollos, sino también que cometieron un montón de atrocidades en el proceso. No fue un camino dulce. Luego llega la independencia, se dan un montón de batallas, llega la lucha de la restauración, Haití empieza un proceso de degradación que desde principios del siglo XX no se ha detenido y ha visto a ese país consumirse y convertirse en el páramo que es hoy en día. Luego llega la década del 30, el poder Trujillo, se dan unos acontecimientos, algunos hablan de miles, otros hablan de cientos, otros hablan de decenas. No hay un número claro de la cantidad de personas muertas de piel oscura en aquellos años, en lo que algunos llamaron el corte o perejil, o llámalo como usted quiera, pero fue una acción motorizada por el dictador buscando, entienden algunos, recuperar espacios que habían sido ocupados de forma irregular y paulatina por pobladores haitianos, y recuperar y poblar todo ese territorio con gente de República Dominicana. Entonces ha surgido un revisionismo histórico que ha afectado a muchísimos países. República Dominicana no es la excepción. Pero en la mayoría de los países donde ha llegado este revisionismo, el caso de Venezuela, de Bolivia, de Chile, de Perú, de Ecuador, en esos países se ha dado un fenómeno interesante, que es el tratar de instaurar una estructura de culpa, de sentimiento de culpabilidad en el ciudadano del presente, de acciones que cometieron los primeros colonizadores, si es que así se le puede llamar, los primeros europeos que llegaron al continente. El tema de la historia negra, de cómo un montón de leyendas y creencias existen hoy producto de aquella disputa entre el Imperio Español y otros imperios que estaban surgiendo y que le disputaban la hegemonía al imperio de donde nunca se acostaba el sol, así lo llamaron algunos, aunque yo pensaba que era el británico que lo llamaban así. Luego me enteré de que no, pero nada, nos pondremos de acuerdo después de si era el británico o era al español. Pero lo cierto es que a República Dominicana ha llegado este revisionismo, esta mierda, esto que dice este caballero, que es parte de un discurso salido de las academias, en el que he dicho antes que participan intelectuales haitianos y que muchos intelectuales locales que tienen cátedra y participan como profesores en universidades del este de Estados Unidos
lo promueven y promueven la, la erosión de la historia de la República Dominicana a través de una supuesta, según la teoría de alguna, una supuesta cultura que reniega su origen africano y que quiere romper todo vínculo histórico con Haití, lo cual es falso. Los 22 años que duró Haití gobernando República Dominicana trajo muchas cosas al país que hoy están todavía vigentes, incluyendo el Código Penal de la República Dominicana. Mucha esa mezcla, aspectos que están vinculados a la cultura, al lenguaje, etcétera. Pero ciertamente República Dominicana, que es una nación mucho más mixta que Haití, no se parece en nada a la vecina isla. Culturalmente somos muy diferentes y étnicamente también. Entonces, el elemento étnico es irrelevante porque pura y simplemente el usted fijarse en el aspecto exterior y una serie de etiquetas para usted justificar algún tipo de sesgo frente a esto. Y hemos visto esta semana cómo han aparecido un montón de gente señalando que lo que ha pasado en Ciudad Juan Bosch, por ejemplo, que se monta un operativo de migración donde van a recoger gente que está indocumentada en el país y que está provocando situaciones conflictivas en esa residencial, que está provocando problemas, reciben a botellazos, a pedradas y todo tipo con una acción violenta en un país que no es el suyo. En un país que no es el de ustedes, al que ustedes ingresan de manera ilegal, violando la ley. Y encima de eso, cuando se quiere establecer o aplicar los controles, no es para que nos residan, sino para que le puedan garantizar la paz, se le pueda garantizar la paz a los que legítimamente viven y han pagado su apartamento en un lugar. Ustedes accionan de manera violenta. Los que cuando no digo ustedes, me refiero a los que estaban, si es que ven este video, en medio de eso. Entonces, en ese desafío a la autoridad mostró su brazo, su mollero. Y se han estado dando situaciones que ciertamente, algunas de ellas cuestionables, pero en el contexto en el que se dan, entendibles. República Dominicana está en un proceso de ataque, desde adentro y desde afuera. Yo he hablado antes aquí de oicofobia, pero en esta semana, por cosas de la vida, revisando unos videos, me encontré con un video de un periodista, agente de la KGB, desertor soviético llamado Yuri Bezmenov. Se hizo popular hace 40 años casi, cuando habló abiertamente sobre los métodos de guerra política e ideológica contra Estados Unidos. Todavía hoy sigue teniendo la gente interés por esa información y muchos expertos en el tema pues han hablado de esto. Él participó en una entrevista que anda por ahí, se llama Yuri Bezmenov. No sé cómo se pronuncia la Z en ruso. Él dio esa entrevista y hay un artículo que habla de parte de lo que él comenta. Él habla en esta entrevista de la guerra psicológica que se da. Y les voy a señalar. Él se hizo muy popular gracias a sus múltiples entrevistas, libros y artículos, dice la nota que estoy leyendo, en los que intentaba, como él mismo decía, despertar a la población occidental a la realidad bajo el sistema soviético, ya a la subversión ideológica que se practica y a la subversión ideológica que se practicaba sobre ellos diariamente.
Esta guerra psicológica dirigida por los soviéticos, según el desertor, tenía como objetivo convencer a la gente del Estado enemigo de que todas las decisiones que de hecho se toman en desventaja se hacen desde la aceptación y por propia voluntad. La tarea, señalaba Befenov, de la KGB era convertirlo en una masa homogeneizada de idiotas y unidos. Befenov nombró 4 etapas de este proceso. La primera es la desmoralización. Se necesitan de 15 a 20 años para desmoralizar a la nación, lo suficiente para educar a una generación de estudiantes del país, exponerlo a la ideología subversiva y difundir ideas marxistas entre ellos, en definitiva, radicalizarlo. Los agentes de influencia de organizaciones y movimientos públicos secretamente apoyados por los soviéticos deben promover falsos héroes y modelos de conducta en la sociedad, así como eliminar la columna vertebral espiritual del país, la religión. Se trata de comercializarla y politizarla, eliminar su carácter sagrado y convertirla en una especie de entretenimiento. La segunda etapa de subversión ideológica es la llamada desestabilización, que se prevé que dure de 2 a 5 años. En esa fase, los institutos internos del país que se han convertido en objetivo pasan a ser controlados por la masa de jóvenes educados con opiniones radicales que introducen una profunda crisis en la vida política, económica y social del país. El Estado se ve obligado a convertirse en una especie de gran hermano que acumula todo el poder en sus manos, eliminando los valores tradicionales, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, como la libertad o la división de poderes. La política exterior del Estado objetivo se paraliza por el internacionalismo y el aislacionismo, lo que no le deja otra opción que mejorar sus relaciones con el enemigo, en este caso la URSS. La tercera etapa es la crisis y solo lleva varios meses emprenderla. En esta fase, los radicales y los agentes soviéticos durmientes tratan de tomar el poder de la manera más rápida y despiadada posible. Si las 2 etapas anteriores de la subversión soviética han sido completadas con éxito, para ese momento, la mayoría de los estadounidenses, que es el caso que él trata, están tan confundidos e incluso pueden dar bienvenida a nuevos líderes fuertes que saben cómo hablar con los rusos. El cambio de poder, dice Befmenov, puede entonces lograrse mediante una guerra civil y la intervención soviética ni siquiera será necesaria. Durante la fase final, lo que Befmenov denomina normalización, soldados soviéticos amigos caminarán por las calles de las ciudades estadounidenses trabajando junto con los soldados estadounidenses, restaurar la ley y el orden. Los antiguos revolucionarios que tomaron el poder ya no fueron necesarios y fueron enviados a prisión o ejecutados, y los idiotas útiles habrán completado su trabajo. El país estaría así completamente bajo el control soviético y se uniría al Club de Vietnam, Nicaragua y Corea del Norte. Esa era el planeamiento que él hacía en esta entrevista. Y es interesante, hablo de esta entrevista porque si bien es cierto que muchos dirán eso es teoría conspirativa, porque en las entrevistas el tipo escribió un mar de libros y un mar de artículos y andan por ahí, y muchos señalaban que era un actor y que era un doble agente, toda la mierda. Simplemente estamos hablando de una cuestión que, aunque se veía como ficción, él habla como, en esa entrevista habla como las universidades, los intelectuales, todos fueron arropados y tomados por el pensamiento marxista en Estados Unidos, y cómo esas ideas iban a terminar erosionando el sentimiento patrio, el sentimiento de pertenencia, el orgullo de tú haber nacido en un país, el sentimiento de culpa. Y eso es lo que estamos viendo con un grupo de personas que le siguen el coro a Klaus Joseph, que le hacen caso y vienen a señalar y a plantear que estar en contra de la inmigración descontrolada en República Dominicana te convierte en un xenófobo, porque nosotros debemos de ver la migración como una bendición, porque somos un país que ha vomitado 2 millones de personas que se han ido por múltiples razones. Y ciertamente eso es un tema debatible, es un tema controversial.
El problema de la inmigración descontrolada, que en República Dominicana no era cultura la inmigración, sino hasta que se vio envuelta en la crisis de los 70 y de los 80, y esto se convirtió en parte de la cultura nacional, la esperanza de poder mejorar tu vida yéndote a un país en Europa o a Venezuela en los 80 o a Estados Unidos también en la década de los 80 y todavía hoy. Eso es parte de la cultura, ciertamente. Pero lo cierto también es que República Dominicana es un país pobre que no puede asimilar 10 millones de haitianos, que no puede asimilar ni siquiera los dos que tiene, los cerca de 1.500.000, para ser exactos, que viven en República Dominicana y que cada año son más y más los que llegan. Que el compromiso de República Dominicana no es con Haití, el compromiso de República Dominicana es con los dominicanos. Que no hay un país que haya ayudado más a Haití en los últimos 100 años que República Dominicana. No lo hay. Que nosotros hemos asimilado y recibimos en nuestro país a los haitianos, que los emigrantes, donde quiera que van, siempre que van de un país más pobre a uno que esté en mejores condiciones, les tocan situaciones que son muchas veces injustas y que no tienen justificación, ni el trato, ni el tipo de vida que les toca vivir. Ciertamente en el aspecto humano eso debe de mejorar aquí y en la Conchinchina, pero no es responsabilidad de República Dominicana proveerle salud a los haitianos, no es responsabilidad de República Dominicana proveerle casas, no es responsabilidad de la República Dominicana hacerse cargo del problema haitiano, como no lo es para Cuba, como no lo es para Bahamas, como no lo es para Puerto Rico, como no lo es para Jamaica. No es nuestra responsabilidad. Y hay un montón de gente que, convertida en los paladines de la justicia y desde la trinchera que han cavado, donde se han atrincherado, disparan con las balas de su superior, cargadas del veneno de su superioridad moral. Moralmente ellos son mejores y superiores a nosotros y nos señalan a los que planteamos que República Dominicana tiene todo el derecho a regular la migración, a deportar, de que Estados Unidos tiene su ley, República Dominicana tiene la propia, y que no se justifica ni debe de ser un argumento para que nosotros descontinuemos la necesidad de aplicar la ley que impera en República Dominicana por múltiples razones. El hecho de que hayan dominicanos que se vayan y estén en estado de ilegal en Estados Unidos. En la excusa de que no hay humanos ilegales. Todo eso es mierda. Ciertamente Estados Unidos está pasando por lo que Yuri Bezmenov plantea, una sociedad que está desmoralizada. La vemos como hoy Estados Unidos está más dividida que nunca, como muchos temas que se daban por sentado, que habían desaparecido, hoy están más vigentes que nunca, como se sigue la narrativa de la división y del ataque a la identidad de ese país, a los valores que hicieron esa nación, la potencia en la que se convirtió, que han sido erosionados, que es un país de gente que está mentalmente disminuida, moralmente reducida. Entonces, en el caso de República Dominicana, nosotros no podemos permitir que un grupo de hijos de su malditísima madre, de la perra que los parió, nos venga a dar a nosotros lecciones morales y nos vengan a querer hacer renunciar en los reclamos que son legítimos de que las autoridades nos garanticen poder convivir en paz y en orden. Los que están ya están. Pero tiene que haber orden en República Dominicana y tenemos que tratar de convivir en orden. Los que están, ya están, pero no podemos renunciar ni podemos permitir que nos hagan bullying, que nos acosen, que nos etiqueten. No podemos tener miedo, no podemos renunciar, no podemos cargar con una culpa, no podemos. Así que vamos a dejar el discursito buenista de los pobres haitianos,
porque ese no es nuestro problema. Claude Joseph es un funcionario del gobierno haitiano. En Haití es que él tiene que garantizarle derechos humanos a sus nacionales, que no se lo garantiza. Seguridad, que no se la garantiza. Un país donde puedan desarrollarse y ser felices, que no se lo han dado en 100 años. Es allá, no es acosarnos para que nosotros sintamos vergüenza y dejemos de hacer lo que nos corresponde para preservar nuestra identidad, nuestro país y lo que hemos construido a lo largo de 1,5 siglos de trabajo de este lado de la isla. Nos vemos en un próximo video.